Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a ir empezando este en vivo. Voy a acomodarme un poco. Hola, Arquiterapia. Hoy vamos a hacer un en vivo con Soul Alchemy. Así que las dejo muy invitadas porque el tema va a estar pero candente, consciente, presente. Esta es una serie de envíos que voy a estar haciendo con gente que realmente moviliza, con gente que creo que está conectado o ha reconectado y por lo tanto gente que está haciendo conciencia. Ahí ya está Soul Alchemy, la vamos a invitar para empezar este en vivo. Hola. Vamos al tiro, va a quedar grabado y todo, y vamos a ir viendo los temas, cómo va fluyendo todo, cómo vamos haciendo este live. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo Ay, estás? ¿me escuchas bien? Sí, ¿Me escuchas bien? perfecto, Sí. te escucho. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Buenísimo. Bien, gracias. Qué bueno, qué rico poder hacer este live que en verdad habíamos hablado hace tiempo. Te había enviado un mensaje hace tiempo y en realidad fue como perfección divina porque sincronizamos ahora y fue justo y necesario. Gracias por invitarme. Me encanta conversar y compartir con personas nuevas y apoyar sus propósitos, así que feliz de estar aquí contigo. Bacán. Oye, Carolina, tengo tantas preguntas que hacerte, pero quiero primero que nos cuentes un poco de ti, de tu historia. Yo sé que hay mucha gente que te sigue y que quizás te sigue por lo que tú haces, por lo que tú comentas, ¿verdad? Y por lo que tú eres, obviamente. Pero quizás hay partes que no saben de ti y que les gustaría conocer de quizás cómo llegaste primero al tema de estudiar psicología y segundo a tu proceso un poco más consciente, a hacer esto como una psicología álmica, algo que no es tan conocido, por ejemplo, en Chile. Hubo, creo que, una universidad que hizo un tiempo el tema de la psicología transpersonal y que se cerró y que era un poco más ahí como cercano al tema álmico. ¿Cómo nos podrías contar sobre tu proceso, sobre toda tu historia un poco? Uf, wow. Yo soy re buena para contar historias. Vamos a ver cuál, cuál surge. Pero, a ver, primero esclarecer que esto de psicología álmica es un nombre que yo inventé para poder poner, no es algo que exista, sino que algo que yo misma me inventé a mí misma para decir, no encajo en ningún molde acá, como que trato de ponerme aquí y para allá, de ponerme esta ropa, estos nombres, conceptos, pero no encajo en ninguno. Entonces voy a tener que crearme mi propio espacio y mi propio camino. Y la verdad es que cuando tomé esa determinación, fue el momento en que ya estaba, si bien sintonizada con el propósito, y esa es una de las consecuencias que tiene además el propósito de vida, porque la pregunta que tú me haces está totalmente relacionada con el propósito de vida, con las decisiones que tomamos en pos de honrar ese propósito de vida, que es el propósito de alma también.
Mm, Entonces, cuando llegó ese momento, mm, pasa que tú tomas una decisión para apoyar, para permitir, para colaborar con tu propósito de vida, para que se desenvuelva. Y entonces esa decisión significa que tú tienes que sí o sí abrir un nuevo camino para ti, un nuevo camino que nadie más ha caminado, por supuesto que tú tampoco, y uno empieza a buscar referencias y lo único que quiere es como, ay, yo quiero hacerlo igualito a alguien como para tratar de copiar y no sentirme tan sola, y no, el propósito del alma es único, porque es único. la piecita del puzzle que tú tienes y que tú eres, y que no se puede copiar con ninguna otra, porque si no el puzzle más grande de la existencia no cierra. Tienes que reconocerte en tu propio camino. Por supuesto que hay personas que nos sirven de inspiración y tomamos de aquí, por allá, claro que sí, ¿no? Pero no somos una reproducción y una copia de nada ni de nadie. El propósito de vida nos impulsa a eh, reconocernos como esa pieza única, mágica, y eso significa que tenemos que poder acceder a nuestra propia magia, para así poder colaborar con la magia del Mm, colectivo, la magia más grande. Entonces, bueno, claro. una de las herramientas que a mí me surgió y que no se me nace, que como estoy muy conectada con la palabra, con las letras, es poner un nombre que fuese más cercano. Ahora yo digo psicóloga álmica, en el futuro capaz que ni lo use, me he cambiado el nombre varias veces, he usado miles de formas de No nombre. cambia, no cambia. Claro, son cambios de piel y son formas que uno busca simplemente para poder abrirse a un camino y un espacio. Entonces, Mm, nació yo te diría, es algo que se va gestando, igual que el propósito de vida es algo que se va gestando a lo largo de la vida, de a poquitito se va desplegando y abriendo progresivamente, mm, y cuando eso sucede, eh, ah, tú tomas una decisión en pos del propósito de vida, se reacomoda toda la existencia, después tomas otra decisión de vida, se vuelve a reacomodar todo y así todo se va es actualizando. como, Ujú. es como un terremoto igual, porque tus elecciones en algún momento, creo yo, generaron una sacudida en tu vida, ¿no? Claro, sí, O al revés, las decisiones del o una alma, sacudida en tu vida también puede generar ciertas sí, decisiones. las decisiones del alma pueden sentirse como un terremoto. Son un terremoto, ¿para qué? Para el ego y para la identidad. Si es que hemos estado demasiado aferrados y tenemos una identidad demasiado rígida, claro, se siente como un terremoto. Claro que sí. Sí. Entonces, porque tambalea lo familiar. Las decisiones del alma son saltos grandes que damos hacia ese destino que estamos eligiendo. Entonces, cuando elegimos, hay una fortaleza interior que se refuerza, y esa fortaleza que es así, ¡puf!, que se refuerza adentro, produce ese terremoto hacia afuera y necesariamente requiere eh, movilizar o permitir que se derrumben cosas antiguas, porque si yo no decido abrir un nuevo Mm, camino y abrir ese espacio, si yo no hago ese movimiento y ese remesón, entonces nunca voy a poder trazar esa ruta que es mi ruta álmica. Entonces claro, va a ser necesario totalmente. hacer eso en un momento. Ujú. Entonces, Totalmente. claro, claro. Y hay están todas unidas. Imagínate como una lucecita que está unida a otra, después a otra, en distintos puntos de tu sendero y de tu camino. Entonces, en el momento que tomas una decisión, se activan otras así en un futuro cercano, en tus líneas de tiempo para adelante. Mm, Y así se va desplegando poquito a poquito el mismo propósito que se va desenvolviendo cada vez más en distintos niveles de progresión, en distintas capas. Entonces, mm, cuando todo esto se viene gestando desde mucho antes, de cuando salí de psicología, desde antes en realidad, mientras estudiaba psicología, eh, hay una... Voy a hacer la versión resumen, porque si no podemos estar 3 horas contando historias. sí, nos vamos mañana. Son muchas historias dentro de la historia y por eso las estoy poniendo en un libro, porque son muy entretenidas como para no contarlas. Así que Ah, buenísima. la primera es que a los 21 años yo estuve en Grecia y ahí tuve Ujú. la primera descarga de los registros acásicos de una vida pasada, donde está en el mismo lugar físico donde había estado.
porque una cosa es que tú recuerdas la vida pasada, se te descarga el registro acásico de esa memoria, pero otra cosa muy distinta es cuando tú estás en el lugar físico donde estuviste en esa vida pasada y hay algún trauma álmico o algo importante que tiene que ocurrir ahí, que tiene que actualizarse. Sí. Entonces ahí sí que es un terremoto fuertazo, fuertazo. Y ahí se me movió el piso y yo venía a una desconexión y una depresión bien grande ahí en ese momento, en el que me había desconectado de mi ser auténtico para poder sobrevivir en el entorno que me había tocado, que no era muy sensible, En este digamos, mundo a lo espiritual. también. Claro, entonces ahí a los 21 años en Grecia pasó que de repente estaba así parada en una isla mirando el mar y me empezó a venir un escalofrío, unas sensaciones así transpirando helado. ¿Qué me está pasando? Me va a venir como una crisis de angustia. Y de repente, papá, se me empiezan a descargar las imágenes y digo, ¡ah! Para allá está el pueblo, para allá está no sé qué, para allá está la montaña. ¡Ah! Yo estaba aquí, Así, pero literal, yo estoy onda, aquí. literal, tú estabas parada ahí y empezaste Estaba parada a en el mismo imaginar lugar donde todo. había estado en vidas pasadas, en lugar físico, en Grecia. Mm. Ya en lugar físico. Entonces fue casi que me desplomé y yo estaba con mi familia y yo dije, yo no puedo decirles nada porque van a decir que me estoy volviendo loca, no me puedo decir nada, me tengo que Más quedar encima calladita. el tema de las creencias, de que no podemos hablar esto porque es como algo muy Claro, raro, diferente. claro, claro. Hoy en día sí puedo, ya ha pasado mucha agua bajo el puente, pero en esa época no. Entonces me lo tuve que guardar nomás. Y respiré profundo, me fui a caminar solita, dije, permiso, necesito un momento, y me fui así como a llorar un poquito y a ver qué es lo que pasaba, y ahí me di cuenta que se me estaban enchufando los cables, reconectando los cables en mi interior, y esto me lo había dicho además una tarotista antes, entonces yo ya venía medio advertida de lo que iba a pasar. Sí. Entonces, después de eso, y además fue muy interesante, pues estuve en Roma, en Italia, y ahí fue todo lo opuesto, porque en Grecia yo me sentí como en casa, y después en Roma, cuando llegué para allá, tuve unas crisis de angustia súper grandes que no tenía por dónde venir, y yo caminaba por las plazas y se me venían imágenes así de gente peleando, muerte, y ahí yo me vi así con sangre, y me vino una taquicardia, y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahí me vi muriendo en ese lugar. Entonces ahí había tenido una muerte traumática, digamos. Y todas estas cosas, ¿por qué te las cuento? Porque son dimensiones que uno va recuperando de su memoria y que van actualizando lo que tú viniste a hacer. La Tierra tiene una geometría muy interesante, a veces uno tiene que viajar de un lugar a otro, tú no sabes por qué, pero tenés que ir a un lugar, se te activa una memoria, algo, y todo eso va colaborando y contribuyendo a el propósito. Entonces, después de ese viaje, a los 21 años, volví de vuelta a Chile, y cuando volví a la universidad, que estaba estudiando psicología, se me volvió a abrir el canal y ahí empezaron a pasar toda una serie de cosas súper interesantes y muy bonitas, como que me reconecté con la magia y me regalaron un tarot y yo descubrí que sabía leer el tarot y no sabía de dónde, pero lo sabía leer y empecé a cachar que la persona se me sentaba delante y yo como que le leía la energía le leía el aura, pero yo todavía no sabía ni qué significa ni nombre, lectura áurica, yo simplemente me sentaba nomás, les leía la energía y les decía cosas. Te hago los números, te puedo leer los números, y de repente les leía los números, inventaba test psicológicos, y ahí como que se empezó a despertar la creatividad, ¿no es cierto? Y hacía como unos dibujos, así como dibuja que dibuja esto acá, acá, y agarraba, y les empezaba a decir, ya, entonces en tu familia, tú tenés 5 personas en tu familia, ya, y tú eres la más introvertida, y empezaba como a jugar un poquitito con, con esa lectura, y ahí empecé como a encontrarme con estas memorias y con lo que en realidad yo me sentía en mi salsa, porque yo venía de un colegio totalmente distinto y donde yo no tuve mucho lugar para ser auténtica y me reprimí un montón y me escondí bajo una máscara muy grande y era otra persona. O sea, tú miráis una foto mía del colegio o vais y le preguntáis a mis compañeros de colegio quién era ella, quién era la cara de él. Se cagan de la risa cuando me ven hoy día. De hecho, hicimos Y yo creo mucho. que a mucha gente le pasa, así que no te sientas así como... A mucha gente le pasa después de Exacto, estas exacto. cosas.
De hecho, nunca me voy Es a olvidar normal. que me sentí tan orgullosa, nunca me voy a olvidar que cuando hicimos una fiesta de 5 años de egresado del colegio, hicimos una fiesta, nos juntamos y yo estaba ahí, ya había entrado a estudiar psicología y había mandado a la mierda todas las presiones sociales, familiares, al fin empecé como a sentirme autónoma en mi camino y qué sé yo, y ya reconectando con mi lado brujístico, mágico, que lo tenía ahí tan Claro. guardadito y que siempre había sido Que medio siempre estás raro, en mi ahí. familia y en mi entorno había sido como criticado, medio raro. Entonces yo al fin me sentía como empezando a estar como cómoda, ¿no? Como ahí son mis plumas, esta es mi energía, esto soy yo, me voy a explorar, ¿no es cierto? Con mayor libertad. Entonces tuve la adolescencia que no tuve en realidad, porque en el colegio yo no tuve mucha adolescencia. Entonces Mm. ahí me empecé a dar ese permiso para explorar y ya que estoy contando cosas que no cuento habitualmente, tú me dijiste, así que aquí estoy contando esas cosas. Entonces, ahí dije, ya, ok, me voy a explorar a mí misma. Y pasó que eh, me sentí como que al fin yo quería dejar salir mi verdadero ser, y me empecé a conectar con la naturaleza, me salió este lado súper hippie, súper hippie, y me volví así, pero totalmente radical. Y me cambié de ser así como una chica que venía de un colegio así como, eh, ¿cómo lo llamo? A ver, como un colegio muy guiado por la imagen, una cultura muy guiada por Mm. la imagen, como elitista, ¿no es cierto? Es súper competitivo, y yo había aprendido a identificarme con esta máscara de mujer que tiene que ser súper bonita, rubia y para ser aceptada por los demás y como así. Y yo finalmente me había comprado un cuento que ni siquiera era mi identidad para poder adaptarme socialmente a ese entorno en ese colegio, porque yo rogué toda la vida que me cambiaran y nunca me cambiaron. Entonces finalmente tuve que un poco como que traicionar a mi alma. Entonces Claro. yo Para solita en mi sobrevivir. casa, ¿ah? Para sobrevivir también. Claro, claro, y es un poco lo que hacemos, ¿no? Mostramos, tenemos a veces, hacemos estas eh, eh, ¿cómo se llaman? Transamos dimensiones de nuestro ser y de Mm. nuestra esencia y construimos esta máscara, y esto es gran parte de cómo funciona la psicología del desarrollo espiritual en las personas, que construimos Mm. toda esta máscara, y una gran parte del despertar espiritual o del redespertar espiritual es el encuentro con esa máscara que también llamamos la sombra, ¿ya? Y esa máscara es Claro. cuando tú te das cuenta Claro. que hay toda una identidad tuya que es falsa, que la has tenido que construir para sobrevivir, para complacer a los demás, para adaptarte al entorno, pero que no refleja tu verdadera identidad, no refleja tu verdadera alma, esencia, ¿ya? Ya a todos nos pasa esto por la cultura en la que venimos y el condicionamiento que tenemos. Algunas personas más que otras, sí. Algunas personas son más afortunadas en el sentido de haber sido criadas con papás que están muy conectados y que apoyan mucho el desarrollo de la persona y del alma de un individuo. Entonces eso ayuda muchísimo, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces, volviendo a esa historia, ahí estaba yo, finalmente dije, al fin puedo dejar a esta de lado y en realidad esta es la que quiero dejar salir. Y yo tengo un lado como súper rebelde, liberal, loca, excéntrica, y que cada vez que pasan más los años, más la he podido conocer, porque más capas se van soltando, ¿ya? Y estuvo súper requete, contra reprimida un montón de tiempo. Entonces, la primera vez que se destapó esto, y te estoy hablando, imagínate qué edad tenía yo ahí, recién salí del colegio, como a los 24 fue, más o menos, 24 por ahí. Entonces llegué vestida toda hippie con bombachas, así, bombachas largas, colores y collares colgando y cuestiones así como fumando pito, así como súper ultra hippie. Y en la Me fiesta, encanta. esta fiesta de los 5 años, me hicieron premios, ¿ya? Premio a, no sé, el más desaparecido o el más, ni me acuerdo que eran los otros premios en realidad, pero yo me gané el premio a la más cambiada. Y el premio a la más cambiada Ah, es la Karen Israel. Y yo, ¡guau! No lo puedo creer. Y yo dije, qué bueno que me gané este premio, porque en realidad
no me gustaba nada como yo era antes. Y como ellos me conocieron, en realidad no era yo, ahora me siento mucho más yo. Entonces estuve muy feliz de haberme Mm. ganado ese premio, porque Qué buena. al fin Oye, estaba... qué súper historia. ¿Ah? Buenísima, ¿verdad? Súper buena historia se pasó, porque yo creo que mucha gente debe resonar con esto, de creernos un personaje, porque al final nosotros somos, desde niños, somos realmente auténticos, pero las creencias y todo nos empiezan a condicionar y al final nos empiezan a hacer de una forma en la que no éramos cuando pequeños. Entonces, como que hay una edad en la que uno se empieza a encontrar y tú decís como, ¿qué pasó todo este tiempo? ¿Qué fue de todo este tiempo un poco, no perdido, pero este viaje al final transformacional, Sí, que a sí. todos les pasa en general también? Claro, claro, y esa es como cuando te decía que viví la adolescencia que no había vivido, es básicamente me refiero a la exploración de la identidad, que eso es algo que muchas personas también creen que vivieron su adolescencia, porque, no sé, carretearon algo así, y realmente no vivieron el hito maduracional que realmente hay que vivir. Cuando eso sucede y tú te quedas con la máscara rígida durante mucho tiempo, a los Mm, 42 años, cuando pasa por el segundo retorno de Saturno y en el séptimo septenio, sí, pasa que se te me va al encanta. carajo todo y todas las cosas que están pendientes para que tú puedas, es como la segunda chance que te da la vida para decir, oye, todavía voy a actualizar tu propósito de vida. Toda- Arreglarte un poco ahí en tu Exacto, todavía voy a camino. ponerte al día con los pendientes. Entonces pasa que, por eso veis, se llama como la crisis de la mitad de la vida, le dicen los psicólogos, y que en el fondo tienen miedo a ponerse viejo, entonces se vuelven súper adolescentes. Y en realidad yo no lo veo tanto así, en realidad es como Mm, se actualiza el propósito y el camino, y de manera natural, como nuestro ser tiene una tendencia a actualizarse, nuestro diseño humano, psicoespiritual, viene diseñado para actualizarse a sí mismo y así cumplir la tarea evolutiva del alma, lo que tenemos pendiente en la fase de la adolescencia es precisamente la exploración de la identidad para desarrollar autonomía, y esa autonomía te permita a partir de tus padres reconocer cuál es el tercer punto que tú estás integrando a partir de tus ancestros y tu historia para que tú puedas activar eso nuevo que tú vienes a dar al mundo. Entonces, básicamente es una tarea muy esencial que tiene que ver con la maduración y la autoestima que mm, debiese generarse para en la juventud poder empezar a permitir que se desenvuelva tu propósito de vida y tu misión de vida a través de los proyectos y las distintas cosas. Entonces, no es que totalmente. uno quiera como, ay, no quiero envejecer y me quiero poner joven otra vez. En realidad es mucho más profundo que eso. En realidad es el alma que te está diciendo, oye, explora tu identidad y dimensiones pendientes. Aquí hay que actualizarlo para que tú puedas ponerte al servicio con ese aspecto. Es bastante Totalmente. Y profundo. cuando hablas como del propósito y todo, ahí decían como las experiencias, sí, es que es heavy, porque yo creo que lo del propósito es algo que mucha gente antes no hablaba, pero hoy en día está mucho más presente, y no solamente por la pandemia del COVID y todo, porque en realidad nos hizo ir principalmente a nuestras casas, pero más allá de eso, como a nuestra casa, a habitarnos, nosotros, nuestras emociones, como realmente estoy cómodo aquí, realmente es lo que me gusta, realmente, no sé, quiero hacer este live, realmente tú quieres estar aquí, y nos preguntamos todo, y quizás ahora hay mucha gente más sintonizando con esto de, chuta, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Sí, ¿Cómo podemos como encontrar de repente, quizás no el propósito, pero un poco el camino para ir apuntando hacia allá? ujú. Lo que pasa es que el propósito de vida, que es un tema que me encanta porque tiene que ver con mi propósito, hablar del propósito, recordar el propósito, me fascina. Y algo que además eh, vengo preparando porque el segundo semestre de este año voy a hacer un programa, un curso para eso. ¿Por qué? Porque en este tiempo yo venía escuchando esta voz de mi guía, ¿no? Como hablándome del propósito de vida, es importante hablar del propósito de vida desde un par de años atrás, va a ser muy importante porque va a haber un momento, la gente está muy desconectada, está como zombie, pero viene un momento en el que la gente va a Mm, estar muy, muy perdida y va a estar haciendo crisis y va a sentir que se está volviendo loca.
¿ya? Y yo decía, qué raro, ¿qué va a hacer? Y no, o sea, no me imaginaba jamás. Y ahora me doy cuenta que tiene mucho que ver con este tiempo que lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viviendo ahora, que es con toda esta revelación de la pandemia. Y lo que, como yo lo veo, esta pandemia es una actualización del sistema operativo, el sistema inmunológico, el sistema inmunológico espiritual de la humanidad y el sistema operativo Mm, espiritual de la humanidad. Ya siempre han existido las pandemias y si uno mira para atrás la historia, las pandemias han existido cada 100 bueno, años. Entonces, cada 100 años tenemos un reseteo, un upgrade de la genética humana, específicamente en el sistema inmunológico espiritual, que es como procesamos las experiencias nuevas para volvernos sistemas más complejos, más mejor evolucionados y más adaptables a lo nuevo, capaces de integrar lo nuevo. Pero el salto cuántico que nos tocó ahora hacer en esta época es un salto mucho más es grande un porque poco el salto difícil. de complejidad es mucho mayor, ¿no es cierto? Porque es como un aceleramiento gigante y espérense nomás que no, ni se van a creer en 5 y en 10 años en lo que vamos a estar. O sea, ahora ya estamos en el futuro, en 5 y 10 años ni se van a creer, ni yo me lo voy a creer. ¿No es cierto? De, oh, no puedo creer esto, yo pensé que era para el 2000, para el año 3000. No, en 5 o 10 años más, el 2000, mira, el Yo 2038 va creo a que estar en otro bueno, mundo. yo creo Sí. 2028 va a estar Y en también otro mundo. Y también el tema de que, bueno, muchos dicen que ya se entró a la era acuario y todo, y que fue hace un tiempo ya, pero también que estamos cambiando de era en realidad, y se siente. Yo creo que, no sé, es como se percibe el tema. Claro, claro, y lo que pasa es que los cambios de era son transiciones que llevan hartos años, comenzó en los años 70, que fue la primera llamarada solar, donde hubo las primeras tormentas solares bien potentes. ¿Qué son las tormentas solares? Son códigos lumínicos que expulsa el sol, y el sol es el portal a través del cual entramos las almas a los ciclos de encarnación a la Tierra. Entramos a través del cuerpo Ujú. celeste del Padre, ya, del Creador. Entramos ahí a la Tierra, entonces cuando hay tormentas solares son como soplos divinos que está haciendo el sol así, mandando como polvitos mágicos para que haya un salto evolutivo en la humanidad, una incorporación de nuevas formas de vida, nuevos paradigmas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo de la humanidad y de las almas, de los ciclos del alma. Entonces los años También es 70, súper importante, ay, te ujú, interrumpí, pero una cosa chica, es súper importante que esto no es solamente como el ciclo evolutivo del alma y que queda grabado en nuestra memoria, sí, pero más allá de eso, el ADN tiene código. O sea, el ADN es algo mucho más que los genes que tenemos de nuestros padres, nuestras madres y ancestros, sino que también tiene ciertas cosas como el amamantamiento, por ejemplo, que no solamente es el tema de succionar, sino que también es como el alimentarnos, cómo nos alimentamos hoy en día, viene de generaciones. Entonces, es como algo que va a quedar en nuestro ADN. claro, y bueno, de hecho el ciclo evolutivo tiene una dimensión en la que evolucionamos en la parte como instintiva animal, la dimensión instintiva animal, nuestro Mm, cuerpo físico, la fisiología, la biología de nuestro ser, en nuestro plano divino, angélico, ya que también está en un proceso claro. evolutivo, y el humano es la interfaz entre estos dos niveles y es lo que nos compone. Entonces estamos en esa Mm, integración de esos dos niveles y de esas dos actualizaciones todo el tiempo. Entonces en los años 70 hubo esta primera, una llamarada solar bien fuerte, y la primera se termina una rueda dentro del ciclo astrológico, donde empieza la preparación para la era de Acuario, que la preparación son 30 años, y es la época en que el movimiento hippie de paz y amor, que la gente lo dice y lo asocia con la guerra, y en realidad la guerra es también una expresión de la dualidad que nos está anunciando, oye, mira, este es el estado actual de las cosas, estos son los cánceres de la humanidad que hay que curar. Entonces se expresa como un brote, ¿no es cierto? Como una espinilla gigante, así digamos, en la guerra,
para mostrarnos como humanidad, totalmente. esta es la preparación que se nos viene y el salto evolutivo que hay que dar, y aquí está el antídoto. Y el antídoto es todo este movimiento Flower Power, el paz y amor, hippie, donde están hablando en realidad, más que el hippismo, están, si tú vas hacia atrás y miras de qué se trataba realmente, están hablando de la conciencia de unidad. Están diciendo todos De somos la uno. La paz y el amor es el estado al cual tenemos que retornar y empezamos a cantar esto, a cantar en nuestro retorno. Esto es lo que nos tenemos lo que tenemos que recordar en nuestro viaje a casa. Entonces eso es lo que representa ese movimiento, lo que canalizó el movimiento en ese momento. Entonces viene toda esta preparación de 30 años para que en el 2012 es el año en que se hace el primer cruce del portal, ¿ya? Y en ese primer cruce del portal hacia la era de Acuario es la primera entradita, ¿ya? Es como cuando uno está metiendo al mar y mete primero las patitas en el agua, hasta ahí dice, uy, se queda así como hasta los tobillos, y se quedan hasta como los tobillos. Ya, estuvimos así 8 años, desde el 2012 al 2020, y en el 2020, que fue el año pasado, ya es como, ahora nos vamos de piquero, ahora el piquero, ya te mojaste las patitas, ahora piquero, piquero Con al mar, todo, sí. piquero a la era de Acuario, para adentro, a nadar, a sumergirse de lleno en la energía de esta nueva humanidad. Entonces el eclipse que hubo el año pasado, el 15 de diciembre, junto con el solsticio el 21 de diciembre, también hubo unas tormentas solares tremendas y este eclipse que fue muy importante, y ahí hubo una llamarada y una impregnación de una energía cósmica de la Madre Divina, una energía femenina, que incorporó en nosotros esta dulzura para poder transitar estos años que son el 2020, 2021 y 2022, que son una tríada de purga y de entrenamiento que estamos teniendo para que Heavy, se heavy, heavy. derrumben los paradigmas y podamos prepararnos a parir esta nueva humanidad. Entonces, esta conciencia madre que bajó, esta energía divina que se nos activó dentro, es una energía dulce, maternal, amorosa, suave, que nos enseña a gestar lo nuevo, porque vamos a parir acá todos la nueva humanidad, la estamos gestando. Y es a rato difícil, ¿no es cierto? Hay vómito, náusea, uy, me Agarramos siento como mal, una me siento, gestación real. me siento Yo que he mal, sido mamá, es claro, como una montaña rusa de emociones. Al menos eso yo sentía en el embarazo y es como más o menos eso por un largo periodo, ¿sí? exacto. Y al mismo tiempo necesitas apoyo, ¿verdad? Duermes más, duermes mucho Totalmente. más porque necesitas restaurar y reciclar más tu energía, necesitas más apoyo del entorno porque estás en un proceso en el que empiezas a conectarte con tu vulnerabilidad y con el autocuidado que eso implica para lo que viene. Y eso es lo mismo que estamos ahora. Mm. Estamos todos raja, como recibiendo nuevas energías como loco que nos llegan todo el rato. Entonces todo nuestro cuerpo está haciendo mucha sintomatología y al mismo tiempo Sí. estamos necesitando más de ese cuidado, más de ese cuidado. Me congelaste, a ver. Ahí sí. Ahí sí. ¿Me escuchas? Sí. Ahí. Ahí te escuché. Te veo como un poquito en pausa. ¿Ya? Ah, ya, Ahí sí. pucha. Ahí Justo sí. me mencionaban este tema. Ahí Ya, sí. Ahí buena. sí. Eh, es Entonces, como en realidad está también, todo este proceso. sí, y en un proceso también que era necesario. O sea, de verdad, ¿hasta dónde íbamos a llegar? ¿Cuál era el límite? Es como típica película, no sé, espacial, donde ponen al humano ahí al límite y ahí cambia. Siento que un poco eso también, como tenemos que estar al límite realmente eh, para ser conscientes, para empezar a mirarnos, para empezar a, a conocer que hay otras cosas también, que hay otros paradigmas, que no solamente está, por ejemplo, yo
bueno, yo estudiaba medicina también, y cambié totalmente todo lo que hacía, entonces como de verdad ver que hay más cosas, hay más posibilidades, pero también dirigirnos a un camino, enfocarnos, encontrar un propósito, y para eso necesitamos conocernos, como estar en nosotros, habitarnos, y es Ujú. difícil. Sí, lo que pasa es que tenemos en nuestra memoria, en las humanidades anteriores, tenemos en nuestra memoria en que hemos llegado a ese punto límite. Y cuando hemos llegado a ese punto límite, se fue Mm. toda la cresta y entonces tuvimos que partir por un proceso todo de nuevo. Pero ahora estamos en esta quinta humanidad en la que eh, estamos pasando a la quinta dimensión, a otra dimensión, y no necesariamente nos vamos a extinguir en el proceso. Está todo mucho mejor augurado, entonces es algo muy nuevo que nunca antes hemos vivido. Pero tenemos la memoria de, pucha, no lo hemos logrado, otra vez nos vamos a tener que extinguir y se va a ir toda la cresta para que podamos entender hasta cuándo. Tenemos como esa memoria, pero tenemos que actualizar esa memoria, porque tenemos la gran Y oportunidad. de miedo también, porque el miedo al final es como estar ahí sin movilizarnos al final. Ujú, claro, y ahora tenemos la gran oportunidad de poder desarrollar la maestría sobre el miedo. Y eso es en gran parte, el miedo que está de la manito con la incertidumbre, eso es en gran parte el proceso en el que estamos ahora en estos 3 años. Del 2020, 2021, 2022, estamos en una maestría del miedo como colectivo. Estamos aprendiendo a dominar y relacionarnos con nuestros miedos para aprender a atravesar la incertidumbre. Ujú. Entonces, ¿qué relación tiene el propósito de vida con esto? Tiene toda relación, porque el propósito de vida es algo en lo cual uno conecta en medio de la incertidumbre. Propósito de vida no es algo que tú tienes certeza todo el tiempo, todo el rato. La única certeza que tú tienes es de tu verdad interna y de quién eres y de lo que vas descubriendo progresivamente en ti a cada paso del camino. Y eso Y aparte requiere el caminar propósito con la de vida, incertidumbre. Ujú. sí. ¿Cómo? Y también lo que tú dices, como lo que finalmente el propósito de vida tampoco en general, al menos, no aparece como en esos momentos de felicidad máxima y cuando tú estás bien y cuando estás desconectado de repente, porque puede ser que nosotros estemos súper bien, pero estuvimos desconectados realmente de lo que éramos todo ese tiempo, sino que aparece como en los momentos de incertidumbre, en los momentos de quizás un poco de miedo, pero que finalmente nos llevan como a otro lugar. Entonces, de repente usar ese miedo como no tanto para paralizarnos, sino para movernos, para salir a caminar. Lamentablemente con todo esto del gobierno ha sido un poco difícil, pero movilizarnos, mover el cuerpo. Sí, sí. Al principio, en las primeras etapas de reconexión con el propósito de vida, lo hacemos a través del dolor. Lo hacemos a través con la conexión consciente con el dolor para descubrir las joyas en ese dolor. Es donde viene escondido el propósito de vida. Entonces, cuando ya tomamos esas joyas y empezamos a ponernos esas joyas y a usarlas y a familiarizarnos así como con estos cristales hermosos que nos acompañan, que son las vibraciones que traemos álmicamente para compartir al mundo, y reconocemos esas vibraciones y esas virtudes. Ujú, ya empiezas a tomar ciertas decisiones y pasas por las maestrías del miedo. Cualquier persona que se conecte con su propósito de vida tiene que saber que va a pasar por un entrenamiento y una maestría del miedo sí o sí, porque el propósito de vida está pegadito con el miedo. ¿Por qué? Porque está en la dimensión de lo nuevo. Y la dimensión Mm. de lo nuevo nos da miedo porque nuestro sistema reptiliano, biológico, está entrenado para temer a la novedad. Arrancar, Ujú. Y para a temer salir la corriendo. novedad. Exacto. Entonces se cablea para lo conocido, y lo conocido especialmente lo doloroso. Entonces, como no, quédate aquí nomás porque te puede pasar esto, lo otro. Entonces, atravesar lo nuevo significa atravesar los miedos y darte cuenta que no te mueres en el proceso, que se muere tu identidad, pero tú no, tu alma sigue más viva que nunca. Se revive, de hecho, el alma con ese proceso.
Entonces, una vez que ya te lanzas y pasas un miedito, el otro miedito, de repente se empieza a poner buena la cosa y dice, oye, chuta, es que no es tan aburrido esto, y no es tan entretenido. terrible esto, y hasta lo encuentro entretenido esto de enfrentar los miedos y de atravesar los miedos a una nueva dimensión de mi ser y a mi propósito de vida. Se empieza a volver un proceso natural, o lo que yo llamo una Mm, aventura. Y ya cuando eso sucede, se empieza a volver más obvia la misión, la misión de vida, porque el propósito tiene que ver con la vibración de lo que tú eres, lo que tú te vas permitiendo ser, o lo que llamamos mm. también la revelación de tus verdades internas. Porque pasa que cuando se nos revelan las verdades internas, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren revoluciones, revoluciones en nuestro mundo Mm. interior que revoluciona nuestro entorno, y eso significa que tengo que cambiar con quién me estoy juntando, qué tipo de relaciones estoy teniendo, por qué estoy tomando estas decisiones. Entonces significa que Totalmente. tengo que terremotear todo mi entorno, y eso es una Es como un revolución muy reset, grande. así. ¿Ah? Reset heavy, así apretáis el botón como actualizar totalmente y de repente te das cuenta que está ahí, que no conectas con la misma gente, que no conectas con tus amigos de quizás siempre, que ya no hay tema, que, o más allá de eso, de las amistades, como que quieres cosas nuevas, quieres, al final lo que decías tú, como una aventura. Entonces, es Exacto. importante. Oye, ¿y cómo Ujú. vamos conectando todo esto con el tema femenino y masculino? ¿Cómo vamos haciendo esto como ir aceptando estas dualidades dentro de nosotras o de nosotros, de nosotres? Bueno, esta dualidad que vemos ahora, esta polarización bien grande que se ve ahora afuera, que es evidente, ¿no? Los que se vacunan, los que no se vacunan, los que piensan así, allá, los de esta política, esta otra política, cada vez más evidente, ¿verdad? La dualidad y la polarización. Esto que Totalmente. estamos Lo viendo tenemos ahí. afuera, afuera de nosotros, es un reflejo de los hábitos que hemos venido gestando como humanos en tiempos antiguos, y es justamente, nos está mostrando aquello que tenemos que curar. Entonces, así como te dije que el propósito de vida en la primera etapa, cuando estás conectando con él, conectas y lo encuentras, la joyita, a través del dolor, ¿verdad? Cuando te enfrentas a tu Ujú. dolor y en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Te preguntas, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito de esto en mi vida? Ahí es donde se te aparecen las Mm. huellitas, y entonces empiezas a comprender el propósito evolutivo que eso tiene para ti. Eso mismo está ocurriendo ahora en el colectivo. Como es adentro, es afuera. En el microcosmos de nuestro individuo, de nuestro humano, está sucediendo lo mismo que está sucediendo en el macrocosmos del colectivo. Entonces, toda esta dualidad Total. que vemos afuera y todo este dolor que estamos viendo afuera nos está mostrando y nos está obligando y forzando o te seguir siendo la víctima y seguir en lo mismo y quejándote, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? O te empiezas a preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que esto esté ocurriendo? ¿Y cuál va a ser mi rol en esto? ¿Quién voy a elegir ser con esto? ¿Quién vamos a elegir ser como humanidad? ¿Para qué nos está pasando esto como humanidad? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo con esto que nos está ocurriendo? ¿Cuál es el propósito de esto que está ocurriendo? ¿Y quién vamos a elegir ser a propósito de esto como humanidad? Y esto significa la activación del propósito del alma colectiva, la activación del propósito del alma de la humanidad, y lo estamos empezando a ver, que estamos mirando, mira, parece que venimos de un origen estelar y estamos aquí aprendiendo, parece que efectivamente tenemos un alma, parece que el mundo está cambiando y necesitamos hacer parir una nueva humanidad, etcétera. Y en esa nueva humanidad, ¿qué es lo obvio? Que esta dualidad necesita enmendarse, necesita Mm. retejerse, que ya no nos sirve seguir pensando, mientras más extremos pensamos, más separación ocurre, y por lo tanto más separados estamos de nuestra naturaleza y de la sanación, de la integración de esa dualidad. Entonces,
pasa que primero nos tienen que reflejar en la cara, lo tenemos que mirar, nos miramos al espejo primero, ¿no es cierto? Cuando te miras primero al espejo y ves esta falsa máscara que tienes y la sombra en la noche oscura del alma y estás pasando así, es bien duro mirar el estado actual de las cosas. Ese es el tránsito en el que estamos ahora como humanidad, pero al mismo tiempo se nos están mostrando los potenciales. Porque en el momento en que se te revelan tus defectos, se te están revelando los potenciales, los antídotos. Espera, justo ahí. Una pausa. ¿Cómo? Porque es súper importante lo que estás diciendo, porque yo creo que todas las personas que han pasado una crisis o que han pasado como lo que tú comentaste, esto de repente de reconectar con todo, ¿cómo hacemos para cuando nos miramos al espejo y tenemos esta sombra y estamos en ese momento difícil, empezar a con conciencia ir trabajando como también con esta dualidad, no solamente con el tema femenino y masculino, sino con la acción e inacción, con el hago algo, me quedo callada, mujer, me quedo callada, mejor, me quedo callada, no sé, hago esto, no, es que es muy prepotente. Entonces, como al final, claro, todo es polaridad en la vida, como que nada puede ser así un gris. Exacto, y a eso es el punto donde iba ahora, que en el fondo cuando tú te miras ahí y aparecen estas dos dimensiones o esta polaridad o esta dualidad, y lo mismo que estamos mirando afuera, ¿ya? Esa Mm. dualidad es la voz interior. La voz interior del humano es dual, no es una sola voz. O sea, la voz interior final en realidad es el producto de la integración de dos voces, y esas voces son el masculino y el femenino en nuestro interior. El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, la dimensión pragmática, la dimensión intuitiva, la dimensión racional y emocional, lógica y intuitiva, y así, mental, corporal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ante una dualidad y ante un conflicto, va a suceder que van a haber dos partes de ti, dos dimensiones en ti, que generalmente van a ser opuestas, y van a empezar a pelear. Entonces van a Mm. estar adentro tuyo diciendo, no, pero ¿cómo? Si no existe, ya, no voy a hablar de la pandemia y con las palabras clave porque nos van a censurar después. Nos tienen terrible censurado en las redes sociales, así que no voy a dar ese ejemplo, voy a dar otro ejemplo, ¿eh? Porque si uno dice las palabras clave, Sí, después se mejor. censura. Pero yo te diría que, por ejemplo, pasó algo y una parte de ti te va a decir, ya no, hay que solucionar esto rápido. Ya, no sé, a ver, por ejemplo, me enfermé, ¿ya? Me enfermé de algo. Y la parte pragmática masculina te va a decir, ya, oye, tenéis que ir al doctor y tenéis que hacer este tratamiento y tenéis que ir a verte, esto y esto y esto y esto. Tómate esta pastilla. Ajá. Y la parte femenina, dimensión femenina, intuitiva, te va a decir, oye, pero hace rato que vení emocionalmente movido, ¿no hay cachado todavía que esto tiene que ver con algo interior que te está pasando, que esto es algo emocional? Entonces el masculino va a decir, si en una mala relación, ¿no? Va a decir, no, aquí hay que puro solucionar la cuestión y aplacar los síntomas y no sé qué, no sé qué. Está a decir, no, si esto tiene un Para mensaje. seguir andando. Ujú, claro, entonces uno entra en conflicto, el humano, y el Mm. ego, que es dual, el ego que funciona de manera dual, va a hacerte creer que tienes que elegir uno, ¿ya? Que tienes que elegir, elige, a ver a cuál le vaya a creer, a la mente o al corazón, al masculino o al femenino, al que te dice que sí o al que te dice que no, al que te dice que lo hagáis o que no lo hagáis, ¿ya? ¿A quién le vaya a creer? Y es una tortura china, terrible, porque es como cuando uno era niñito y te preguntaban, ¿a quién querés más, a tu papá o a tu mamá? Es como terrible, ¿cómo es responder Totalmente. que querés más? No puede ser. Entonces ahí es Y si eres la mujer, esa es la gran dualidad, ¿ya? A la que nos vemos enfrentados y cuando creemos que tenemos que elegir una sola estamos sonados, porque lo que hacemos es obligarnos a seguir fragmentándonos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mm, ocurrir? Que haya un diálogo entre estas dos dimensiones en nuestro interior y que estas dos dimensiones puedan cada una aportar lo mejor de sí
¿Cómo pueden colaborar? ¿Qué es lo mm, que yo como femenino, lo mejor que tengo para entregarte y lo que veo que yo te puedo aportar a ti? ¿Y qué es lo que yo como masculino tengo lo mejor para entregarte y te puedo aportar a ti? Y entonces, esa cosecha que hacemos entre los dos, a partir de ese diálogo en que escuchamos lo que cada uno tiene para aportar, se crea una nueva mm, visión, que es como una punta de un triángulo que contiene al masculino y al femenino. Y esa punta del triángulo está aquí en el tercer ojo, que es la capacidad que tenemos para comprender, trascendiendo e integrando las dualidades, es decir, honrando ese matrimonio sagrado interno, y esa que incluye estas dos voces, y ese resultado es lo que llamamos la voz interior. La voz interior, por lo tanto, es un matiz entre esas dos cosas que nos dice, mm, ya mira, vamos a ir al doctor, vamos a tomar los remedios, también vamos a tomar las cositas naturales y nos vamos a sentar a reflexionar por qué pasó esto, a ver qué emoción me tenía mm, guardada. Entonces vamos a hacer un poquito de las dos y vamos a colaborarnos mutuamente hacia, hacia una nueva forma más integrativa. Entonces, ¿qué? Y aquí está la parte clave, querida, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago eso en mi interior y yo honro a mi voz interna con esas dos dimensiones, y he pasado por el tránsito de ponerme los zapatos de un lado de mí, del otro lado de mí, y no estoy en lucha con esas dimensiones en mi interior. Y he logrado sentir y resonar con esas dos dimensiones que parecen contradictorias y ya no son contradictorias porque esta nueva visión las integra. ¿Mm? Cuando yo claro, salgo al mundo y me enfrento con situaciones que son polares afuera, si yo tengo la tendencia a fragmentar mi voz interior, yo voy a decir, estos son los buenos, estos son los malos, a ti te creo, a ti no te creo, ¿no? ¿Quién tiene la... Y me voy a empezar a tirar el pelo, ¿y a quién le creo? ¿Quién tiene la razón? Pucha, es que estos dicen que... Iba a dar el ejemplo del virus, pero eso es censura. ¿te Otros caché? dicen que hay que ponerse la cuestión, los otros dicen que no. Unos dicen que hay una conspiración y los otros dicen que no, que esto en realidad viene de los animales y no sé qué. Y Claro. unos piensan esto, otros piensan lo otro. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo empiezo también a perpetuar esa separación y esa dualidad afuera, porque es lo mismo que yo hago en mi escenario interior, ¿no es cierto? Y esto es lo Mm, que significa que como es adentro es afuera. Pero si yo he hecho el recorrido de honrar a mi voz interna dual, femenino y masculino, cuando me enfrento con situaciones sociales, yo me siento y escucho a la persona que dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo miedo. Y le digo, mm, ¿sabes qué? Te entiendo que tengas miedo. Puedo sentir, empatizo, porque hay una dimensión de mí que ya fue escuchada, y mm, esa dimensión de mí puede empatizar con esa parte. Ujú. Aun cuando yo no vea las noticias, yo no esté en el drama del miedo y todo, igual puedo empatizar con esa persona. Y le digo, te entiendo que tengas miedo, ¿sabes? Es entendible, ¿cómo no? Yo también tendría miedo si estoy exponiéndome a mirar las malas noticias todo el día, todo el tiempo, y si es que no estoy cultivando mi salud o lo que sea, te entiendo que tengas miedo. Y el otro dice, no, hay que totalmente. encerrarlo a todos, porque es la única manera de, incluso al que parezca agresivo, es la única manera en que esto se solucione. Y uno mira y dice, sabes que te entiendo, porque yo también a veces he sentido deseos de controlar afuera cuando siento un caos en mi interior y tengo miedo. También entiendo que uno quiera controlar desde ahí y que uno se Mm, tienda a poner así como agresivo, controlador, ese es el masculino, ¿no? Controlador, etcétera. Y mm, entiendo que hay una parte de mí que desarrolla una agresividad que es la desarmonía del aspecto protector del masculino. El aspecto mm. armónico, el masculino es un protector. En el aspecto Es como disarmónico, un poco el patriarcado en este tema del gobierno, un poco igual. Para no decir como en el patriarcado, de cierta forma, en poner las reglas así muy, como así se hace y se callaron todos, sí, como chucha. claro, claro. Es un reflejo de esa disarmonía. Entonces, cuando yo he hecho ese Mm, recorrido, puedo empatizar con todos y entonces dejo de perpetuar la dualidad fuera.
y dejo de meterme en discusiones con personas peleando de quién tiene la razón y que estos son los buenos, estos son los malos, y que este es el enemigo y estos son los amigos y no sé qué. Y tú puedes elegir personas con las cuales resonar, elegir tu tribu y todo, pero tampoco es necesario que tú sientas que hay enemigos, porque cuando hay un matrimonio en tu interior y hay una pareja interior que está sana, que se ama, que se escucha en tu interior, entonces en el exterior se vuelve mucho más viable que tú puedas proyectar esa relación sana eh, Mm. en el afuera y por lo tanto eh, crear armonía en cómo tú ves el mundo y escuchar a todas las partes y entender que se sientan así y tú estás en paz. Tú llegas a Claro, la paz como producto de la escucha de la voz interior dual. Entonces, yo te puedo escuchar a ti reclamando que encierren a todos los hueones, y yo también te puedo escuchar a ti que tienes miedo y que quieres... Te puedo escuchar en paz, porque yo ya tomé mi decisión, yo estoy en paz conmigo, yo ya sé cómo voy a operar en el mundo a partir de escuchar estas dos partes, entonces cuando te escucho a ti, solo empatizo, no me terremotea el mundo interno, porque ya estoy en paz. Entonces, pero no me... eso parte también, eso parte también desde la seguridad, o sea, de escuchar nuestras, obviamente, voz interna, intuición, como quieras llamarle o como quieran llamarle, pero realmente también estar seguro de lo que tú crees, de lo que eres tú. Y ahí pasamos al tema como de la confianza un poco, cómo vamos cultivando esta confianza en nuestra intuición, en esa cosa que me dice chuta, es que yo creo que, no sé, tengo que ir a tomar aire hoy día y voy a salir a andar en bicicleta hoy día. Estoy poniendo un ejemplo, pero, pero, pero de verdad, o sea, cómo empezamos a integrar eso, a sentir esa intuición, a hacer la parte y no llevarnos también a solamente esto como de la energía masculina de tomar acciones, de hacer cosas también sin pensar, sin reflexionar, ¿verdad? Porque también hay que ser responsable. Ujú. Sí, es que ese es el resultado de la voz interior. Ujú. La voz Mm. interior que sale del corazón. El corazón es el lugar alquímico que integra ambas dimensiones, ¿ya? Porque nosotros tenemos dos latidos. Los médicos le llaman, tú estudias medicina, les llaman diástole y sístole, Sí, ¿verdad? sí. Un latido Presión que diastólica y contrae, sistólica, claro. un latido que contrae y el otro que expande. ¿Ya? Entonces, imagínate, qué más obvio, qué más evidente que hasta en nuestra biología, en nuestro corazón, que es donde está nuestra verdad, hay una dualidad expansiva y Es que contractiva. es impresionante. Es que es, cada vez que uno empieza a analizar el tema intuitivo y psicológico, emocional, todo, y si conoces algo de anatomía o fisiología, tú dices como, de verdad está esto aquí. Es un ¿Cómo diseño lo, o sea, precioso. Es un es diseño un diseño precioso y perfecto? eso es muy bonito porque lo descubrí hace poco, un día que estaba haciendo una canalización ahí cuando me meto a Latina a llamar a los guías, porque es el único lugar donde mi masculino interior se relaja y deja de estar ahí tratando de entender todo y como que le pegan un pipe y se relaja y ahí puedo empezar a escuchar a los guías. Entonces estaba un día en ese trance y me dicen, me muestran el corazón y veo una imagen hacia el corazón con dos ventrículos eh, eh, y no se llaman dos cavidades, sí, dos ventrículos y cuatro Ujú. cavidades tiene, ¿ya? Entonces primero me muestra esto y yo digo, pero ¿por qué dos no eran cuatro? No se supone que eran cuatro, porque yo había escuchado alguna vez que eran cuatro cavidades del corazón. Entonces, Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula, y es, sí, sí. entonces mi tía me dice, tienes que estudiar el corazón, anda a estudiar el corazón. Y yo, chuta, ya, estudiar el corazón, ya. Bueno, hacer las tareas nomás, pues. Entonces, después al otro día voy y me pongo a estudiar y a veces así me mandan a estudiar cosas, pero no a estudiarlo todo, sino que es un momento en el que eh, voy, te enfrentas y esto además lo digo para que las otras personas vayan sintiendo cuando a veces tu guía te dice y te da así como un impulso de que tengo que saber qué es esto ahora. Eso que tú vas o pasa con un libro, agarras un libro y hay una partecita nomás que era la que tú tenías que leer
para que te conectara Mm, y te abriera otras dimensiones de entendimiento. Y no era toda la cuestión necesariamente, sino como esa partecita que te iba a ayudar a actualizar toda una red nueva de pensamiento que iba a bajar. Entonces, bueno, me metí totalmente. a ver esta cuestión, a ver cómo es esto del corazón, qué es lo que se trata. Porque además yo he entendido en esta conversación con mi guía de que el corazón es un laboratorio alquímico, ¿ya? Que es Más. laboratorio alquímico del polo celeste con el polo terrestre. Entonces, como este año además me tienen como caja estudiando ahí el femenino y el masculino, estamos en un año 5 que es una integración de los polos, entonces me puse a estudiar el corazón y miro y ahí tiene diástole, tiene sístole y tiene estos cuatro ventrículos y entonces empiezo a cachar de que el corazón tiene todo un mecanismo de que viene la sangre sucia, pasa por el proceso de limpieza, que es un proceso de alquimia, y sale la sangre limpia al resto del cuerpo a través de la expansión y la contracción. Entonces en ese momento estoy leyendo así y ¡pum! El guía me dice, esto significa que el laboratorio, el corazón es un laboratorio alquímico y esto significa que el masculino y el femenino habitan en el interior, en esta voz interior. Entonces estamos en ese constante latido de la vida, en cada respiración de la vida estamos Totalmente. inhalando, exhalando, contrayendo, expandiendo, limpiando, eliminando y recibiendo energía nueva, dando y recibiendo, integrando el femenino y el masculino constantemente. Esa es la armonía y el ritmo del corazón. ¿No es cierto? El corazón cuando se sale de ritmo le decimos arritmia, ¿verdad? Se sale del ritmo, por lo tanto el latido no está habiendo esta sincronía entre esas dos dimensiones. Ujú. Y esto yo sé porque lo Claro, en viví. realidad, A mí me dio arritmia en un claro, momento en el que estaba en yo una relación tóxica que tenía que dejar. Y estaba muy desencajada y no estaba siguiendo el llamado de la integración de la voz interior. Entonces el cuerpo es mm, muy evidente porque es nuestra parte fisiológica que es más obvia que tenemos para ver estas dimensiones. Entonces mira qué totalmente bonito que evidente. es. Ajá. De hecho, las mujeres que reprimen mucho su sexualidad también, el tema como de femenino, de energía sexual y todo eso, más allá del tema de sexo, sino que sexualidad femenina, tienen mucho cáncer de útero. Y es real, y uno ve papers y cosas y es como, wow, hay algo que trabajar ahí enorme y también es integrar esa mujer que somos, las que somos mujeres, y los hombres también, como esa parte femenina, esa parte de ser un poco más reflexiva, de ser más cuidadosa, como de empezar a apapacharnos a nosotros mismos, lo que digo yo como el reparenting, de empezar a abrazarnos, a abrazar las heridas que tenemos y, y así empezar a conectar con estas dos dualidades. Ujú, ujú, exacto, con esa dualidad interna. Entonces, la voz interior, cuando escuchamos a la voz interior, estamos honrando esas dos dimensiones en nuestro interior. Y ese proceso de la voz interior es un resultado de una alquimia interna. Mm, Entonces, la gente a veces qué me pregunta, lindo. ¿y cómo hago para escuchar a mi voz interior y a mi intuición? Como si fuera así, o lo mismo que el propósito de vida, como si fuera un papiro, una revelación que te va a decir, esto es. Y en realidad no, Una pues, técnica. estamos en el proceso en el plano eh, tridimensional, nuestro humano está en el plano tridimensional, que en el planeta, en este planeta, en esta etapa evolutiva de la humanidad, en el planeta se prende a través de la ley de la polaridad. Entonces la experiencia humana y la psiquis se integra todo a través de la polaridad. Entonces, si no aprendemos a tener maestría de la polaridad, no podemos pasar al siguiente paso evolutivo, o más bien, nuestro paso evolutivo se trata de integrar la polaridad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, el gran entrenamiento de esta pandemia, en el que esta polaridad vamos a ir viendo que se va a ir extremando, vamos a ver que unas dimensiones afuera van a aparecer más extremas y más polares, una división más grande, pero en la conciencia Mm,
muchas personas en la dimensión de la conciencia que llamamos quinta dimensión, que es una dimensión de la conciencia, va a ver que esa polaridad ya no tiene sentido, ya no sirve y yo no actúo ni opero en esta realidad anymore Mm. desde esa polaridad, sino que escucho a ambas dimensiones y soy capaz de crear coherencia en mi vida, cada vez niveles de mayor grado de coherencia armónica y por lo tanto vivo en mayor armonía en la humanidad. Entonces va a llegar un punto en el que va a aparecer, va a ser aparente que están los que viven acá, los que viven allá, y que parece súper dividido y van a estar unos tirándose los pelos de que Qué bien. por qué están separados, pero en realidad quienes están habitando la grilla planetaria de la quinta dimensión van a estar diciendo estamos más unidos que nunca, nunca antes habíamos estado en este nivel de unidad, es que se siente exquisito, delicioso, escuchando al femenino y al masculino en mi interior, y entendiendo que está todo conectado, estamos todos unidos, creando belleza y armonía con lo que hago, expresando mi propósito de vida, y van a haber muchas personas en el planeta habitando esa dimensión, a pesar de que en la 3D se va a ver todo muy dividido, ¿ya? Entonces, Exacto. eso es muy importante que quisiera transmitírselo a la gente también y que lo sepan, porque a veces nos asustamos, ¿no es cierto? Y yo misma Mm. a veces he entrado en estado así de que me pilla de repente, no sé si le ha pasado, de repente como que yo me despierto en la tercera dimensión y escucho las noticias y me peleo con los vecinos y que cómo Totalmente. estoy reclamando, que por qué nos tienen Y es encerrados, porque no sé qué, y otro día somos humanos quinta igual. dimensión. En la quinta dimensión estoy como, uy, todo perfecto, está increíble, está todo corriendo No, maravillosamente si bien. quieren, y es que pasa porque también hay que aceptar que somos humanos y que, claro, todos tenemos nuestros días, obviamente, si no se trata de que somos también, sí, no se trata como de que el día que no integraste tu dualidad, entonces no eres eso, sino que es como un trabajo al final integrando todo esto y que un trabajo que quizás ni siquiera se va a terminar en esta vida terrestre. Mm, Entonces, claro, claro. Entonces, por sí. eso es que la humanidad ahora está en este entrenamiento tan grande de que lo entendí, lo he ido entendiendo este año. Yo no entendía muy Mm. bien, y esto me pasó cuando fue el Día de la Mujer, en marzo. Yo ahí dije, a ver, guía, mándenme una canalización bonita, a ver, para el Día de la Mujer, ¿ya? Yo que estoy súper conectada con lo femenino y con la mujer, y de repente me sale ahí como esta guerrera interna, ¿no es cierto?, del femenino y todo eso. Entonces, yo pensé que iba a bajar algo acerca de lo femenino, qué sé yo. Y no, po, bajó un mensaje acerca de la integración del femenino con el masculino y cómo este año hay una reconciliación, y después es muy interesante esto porque empiezan a llegar, escuchaba a otros canalizadores hablando de lo mismo y se empiezan a llegar como las confirmaciones y ahí empezó a darme cuenta que todos en distintos lugares vamos recibiendo la misma info y después la vamos conectando entre todos, la vamos tejiendo, así como intersomos, ¿no? La vamos tejiendo entre todos. Que este año está bajando la energía, la conciencia del divino masculino, que ha estado durante los últimos 8 años, ha trabajado bien profundo la conciencia del divino femenino, y este año empezó a bajar mucha información nueva respecto de la integración del masculino. Entonces va a haber una gran proliferación desde este año en adelante del trabajo con el hombre y con la energía masculina para poder reivindicarla en la tierra. ¿Por qué? Porque el aspecto más virtuoso uno de los aspectos virtuosos del masculino es de ser protector y Ujú. guardián de la tierra, del planeta, de salvaguardar la Mm. tierra, que es la palabra que usó mi guía en ese momento me encantó, salvaguardar la tierra. Quiere decir que estoy aquí al servicio planetario, usando mi fuerza física y mi fuerza interior y mi capacidad estratégica y de planificación y toda mi dimensión pragmática. ¿Para qué? Para proteger todos los nuevos proyectos que están al servicio planetario.
Para eso ocupo mi energía y mi divino masculino al servicio. Como necesitamos mucho de eso, un gran tiempo de entrenamiento de escuchar de nuevo al femenino y por eso este despertar de la humanidad fue, oye, estamos explotando el planeta Tierra es un ser vivo, es nuestra madre y mira cómo la tenemos. Eso fue la conciencia del divino femenino que nos ayudó a A recordar. propósito, a propósito que ayer fue, de hecho, el Día del Planeta Tierra, Exacto, como este divino. Sí, y más encima, lo más chistoso para que todos sepan, el live se trataba como de decisiones, pero terminamos hablando también de lo divino, del divino femenino y masculino y la integración, porque para llegar a una decisión, para llegar a una decisión, necesitamos integrar como ambas polaridades, necesitamos como ya sea una decisión básica a una decisión de tu vida, de tu propósito, de tu misión, realmente de guiarte por ese lado más intuitivo, necesitamos primero empezar a integrar las emociones y lo positivo, negativo, todo. claro, las ¿Cómo decisiones ves tú? tienen que ver con actualizar el corazón. Por Mm, eso nos da tanto miedo las decisiones y nos cuesta tanto, porque queremos tomar igual como lo hemos hecho antes, para protegernos del miedo. sí. Entonces queremos repetir lo mismo y el corazón nos dice, no, es nueva energía, un nuevo camino, el propósito que está hablando atrás del corazón te dice, ¿quieres conectar con el propósito? Hay que caminar en la incertidumbre, por lo tanto las decisiones tienen que ser nuevas, distintas, de otro nivel de conciencia. Y eso es lo que nos lleva a la Totalmente. felicidad, a a confirmar nuestra felicidad. La felicidad es la confirmación de que Mm, estoy en sintonía con la vida y con el propósito. No tiene que ver con las cosas que tengo. Todas esas cosas son parte del juego, ¿ya? Pero en la esencia, la felicidad es una confirmación constante de sí, decir sí a mi voz interior, estoy en armonía, en alineación con mi voz interior, con mi masculino, femenino, todas las partes de mí, y sí a la vida, por lo tanto. Entonces, todo lo que yo soy, lo pongo al bella. servicio de la vida. Todo lo que yo vibro, lo pongo al servicio de la vida y le digo sí a la vida. Entonces, empiezo a desarrollar una relación de amor con la vida, como una relación de pareja, o cualquier tipo de relación de amor en realidad, y empiezo a desarrollar esa Claro. relación de amor, y en esa relación de amor, estoy en ese constante actualizar mi abundancia, mi nutrición, y esa es para mí la esencia de la felicidad, porque en la esencia de esa relación de amor con la vida, inherentemente estás diciéndole a la divinidad, al dios, a la diosa, al femenino, al masculino, y en la integración de todo lo que somos, estás diciendo, qué rico, estoy en armonía con todo lo que vine a hacer. Le digo sí a mi propósito humano, le digo sí a estar despierta en este planeta, en este tiempo, cumpliendo con lo que vine a hacer. Entonces, gracias Padre, gracias Madre por estar sosteniéndome constantemente en este viaje humano, qué bonito, así que soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque estoy siendo lo que vine a hacer, estoy haciendo lo que vine a... Totalmente. Y que es que también empezar a preguntarnos eso, como estoy feliz, realmente estoy como en sintonía, o sea, lo que tú dijiste antes me resonó demasiado, como realmente me siento feliz con lo que soy hoy, Ujú. como reafirmar que sí estoy feliz, me muestra que estoy alineado, por último, que voy en el Claro. propósito, que estoy camino. Y mira, y si la respuesta es no, son buenas noticias, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa que al fin vas a escuchar a la dimensión de ti, que seguramente hay una dimensión en ambos lugares, en tu masculino y en tu femenino, que no ha sido escuchada. Y por eso es que el resultado es que pregunta, a ver, guía, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿Qué me dice este humano? El humano te dice, no, no eres feliz. ¿Por qué? Porque hay un dolor que te está diciendo, hey, aquí hay algo pendiente.
yo no tengo un lugar en tu vida todavía. Y como esta dimensión de ti no tiene un lugar en tu vida, entonces el resultado es, no, no soy feliz. Y que en realidad son otras palabras para decir, hay dimensiones de mí que no han sido escuchadas, que no están ocupando el lugar en mi vida que tienen que ocupar, y por lo tanto se sienten excluidas y están todavía ahí a la cola, con la puerta cerrada, haciendo fila ahí como, oye ya, pues ¿cuándo me vas a dejar entrar? ¿Cuándo Claro. me das espacio aquí a venir a jugar en tu vida? ¿Cuándo voy a venir acá? Entonces, cuando les abres la puerta, invitas a todas las partes de ti a jugar en este juego y a danzar en la fiesta de tu vida, hay felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es la fiesta de la vida, donde están todas tus dimensiones felices, aceptadas, conocidas, todas se sienten vistas, todas tienen un lugar, todas cumplen un propósito, y es la fiesta de la vida. Y esa es la felicidad. Qué lindo. Oye, aquí nos escribió Marco, Marcos, un tema también súper importante. Creo que hemos tratado las mujeres y también quizás hombres, todos, eh, a propósito de la felicidad de la vida, de no estar tanto esta energía masculina también, y que nos moviliza, y que nos hace proteger, y que nos hace también sentirnos mujeres. Y como se ha pasado tanto a llevar, a pisotear también, porque es un tema súper heavy que tú digas que está como exponiéndose esta energía masculina este año, porque siento que era necesaria también. O sea, más que nada, enmendar esa energía masculina. Sí, mira, mira qué bonito lo que acabo de ver, que me emocioné un poquitito ahí. A ver, qué profundo, ¿cómo lo pongo en palabras? Eh, la divinidad tiene dos dimensiones, el dios y la diosa, el masculino y el femenino. En el patriarcado lo que sucedió fue que se desprogramó, ¿ya? Una dimensión del humano, que es el femenino magnético, y por lo tanto también es como que hubiesen cambiado los cables así en nuestro sistema para hacernos creer, echarnos a perder el computador, para hacernos creer que el masculino Mm, funciona mal. Entonces se creó la religión y toda una serie de programas de control y de miedo a través de la religión, que fue una manera de mm, corromper la conexión hacia Dios, hacia el divino masculino. Entonces, entonces yo ahora pienso de que yo tengo que ir donde un cura y tengo que ir donde no sé quién para tener una conexión con Dios, me mm, tengo que salvar solamente si alguien más me da permiso. Entonces ya se rompió la intimidad que teníamos con el Padre Creador. totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en respuesta de eso? Eh, que la forma del programa de control para corromper esa relación de intimidad con el Padre es el patriarcado, ¿ya? Y el patriarcado no es igual al hombre, ya esto es importante entenderlo, Mm, ya muchas veces a veces claro, se sí, asocia tienes a toda que los hombres son el patriarcado, el patriarcado es un sistema de control, no tiene nada que ver con el sexo, ya, con el hombre. Fue instaurado en el hombre el patriarcado, en la dimensión hombre masculino, ya, en la dimensión hombre masculino fue instaurado el patriarcado para corromper la relación íntima con lo divino, ya en esa desconexión del humano con su creador. Entonces, la religión se transformó en lo que sabemos hoy en día, que es muy tergiversado en la mayoría de los casos. Entonces, sí. la época de la que venimos saliendo es de un rechazo de la religión y por lo tanto un rechazo a Dios. Y durante muchas décadas, muchas personas, me dan unos tiritones ahí con las visiones que vienen llegando, durante muchas décadas las personas, colectivo, tuvieron ese rechazo hacia su creador, hacia Dios. Si la religión nos cagó, eso significa que no existe Dios. Entonces rompo la relación con mi creador y me siento solo, desamparado,
aquí haciendo cualquier cuestión en la Tierra, entonces significa que tengo chip libre para hacer lo que quiera, no tengo ni una orientación ni un destino, estoy desconectado a mi Mm, propósito. qué Entonces, heavy, el reencuentro con el divino masculino en nuestro interior es también el reencuentro con nuestro Dios creador, también. Es el reencuentro para que dejemos de sentirnos desamparados, huérfanos de lo mm, divino. Estamos volviendo a casa, volviendo a- a sentir, y hay algunos que así como ese padre que estuvo ausente y después llega, y unos dicen como, claro, ahora, po, y ahora ya no te quiero. Y esa es la reacción que hay que disolver, ya ese, como poco más ese compasiva escepticismo. también, sí. Eh, Y ese es el reencuentro ¿Quién? hermoso que estamos teniendo este año eh, de reencuentro con el divino femenino y por lo tanto con Dios en nuestros corazones. Y eso significa, Mm, como fue instaurado el programa de control en el hombre, eso significa que los hombres, ahora hablo de hombres, ¿ya? A quienes se asoció el patriarcado, les debemos una limpieza, una ceremonia de reconciliación, de consagración nuevamente a este colectivo, ¿ya? Me dieron ganas de hacer una mm. ceremonia gigante a todos los hombres Te para juro que poder yo hacer también, esto, como que me imaginé. para poder hacer esto. Y les debemos y estamos esperando una ceremonia al hombre como portador y representante del divino masculino, a pesar de que sabemos que existen todos nosotros, pero ahí es Mm, la parte, la dimensión que nos falta, ¿no es cierto? Que queremos mm, reivindicar. Una ceremonia de sanación, de limpieza, de honor, de honramiento, a decir, ya no tienes que cargar con este sistema de control, ya tú no eres eso, te doy la reverencia, la mm, oportunidad, mi bendición, para que tú te permitas ser el hombre divino, representante del divino creador en esta tierra, sin todas esas memorias pasadas, desde una visión totalmente nueva, distinta, eh, al servicio de la tierra. Y los hombres qué lindo. necesitan muchísimo de eso ahora, porque en su Yo interior. creo que a cuánto llegue ese mensaje de verdad va a ser súper potente, porque de verdad que es necesario. Sí, y yo sé que en el interior de muchos hombres, lo sé y lo siento en mí, cuando me meto ahí y lo siento y me conecto con la dimensión de los hombres, es que en el interior se sienten muy abandonados y muy huérfanos y con una sensación eh, la tremenda carga que tengo, qué lugar tengo yo en el mundo, es como que tengo que ponerme como una tremenda coraza y hacerme el exitoso, pero eso ya no me hace sentido, entonces, ¿qué lugar ocupo yo en el mundo? Y se sienten un Totalmente. poquito, se sienten desplazados, entonces necesitan saber con urgencia y a través de todos nosotros, que todos se lo recordemos, digamos, en nuestro diario vivir, que son bienvenidos, que tienen un lugar, que están invitados a recordarse a través de nosotros, a través Qué de lindo, nosotros. me encanta. De verdad que fue muy emocionante porque más allá de los hombres o energía masculina o femenina y mujeres y todo, que en realidad es una etiqueta, eh, creo que es necesario ir sanando el tema del patriarcado, que como tú decías, no es algo instaurado por los hombres, sino que es algo que se puso en los hombros y en estos personajes, porque fueron personajes finalmente. Y, y creo que no es mejor trabajo para todos, y no trabajo, sino que como una misión también, ir inculcando a los niños, ir inculcando a través de estos videos, de tantas formas, como una bendición para ir liberando el tema de la masculinidad como algo negativo, de la masculinidad como algo así como con reglas, del patriarcado, de todo eso, y también generando amor propio también.
que es algo que los hombres no se habla mucho. Es como, no nos hables de amor propio porque eso casi que es parte del ser hombre, no sé, muy raro. Ujú. Claro, sí, eso es porque se cortó el acceso al corazón. La forma de programación del patriarcado fue cortar el acceso al corazón en el hombre. Y por eso es que el hombre Mm, vivió el sexo desconectado del amor y desconectado de su vulnerabilidad, y ahora todo eso ya se está recuperando. Cada vez más, todavía hay una impronta grande, pero hay muchos hombres que, y sobre todo este año, como estuve cachando ahí, cada mes que pasa los días me van diciendo el divino masculino, el masculino, el masculino, y voy viendo más alrededor a los hombres. Hay muchos hombres este año cada vez más fuertes sintiendo un llamado interno muy grande. Así como las mujeres hace mm, varios años atrás sentimos un llamado interno a tenemos que volver a hacer carpa roja, círculos de mujeres, sororidad, movimiento que viene mm, fuerte, ¿no? Eso fue el divino femenino que lo escuchamos y respondimos al llamado. Este año hay un mm, llamado del divino masculino en los hombres a responder ese llamado, a decir, a ver qué hombre quiero ser yo en el mundo. Me voy a conectar con mi corazón, me voy a recuperar mi fuerza interior, voy a hacerme cargo de mí, voy a preocuparme de ser una buena persona. Siento que estoy en deuda, quiero ser un buen hombre, quiero ser un buen hombre. Ese es el llamado que están sintiendo muchos hombres este año. Y es un llamado que algunos van a tener mm, coraje de responder y va a ser hermoso, totalmente. hermoso, porque van a convertirse en el regalo que estamos esperando, que estamos necesitando. Necesitando, totalmente. Oye, Caro, para ir terminando, en verdad hablaría así toda la noche porque lo estoy pasando tanto, pero te juro, me encantó. Eh, Primero agradecerte por tu experiencia, por contarnos tu historia. Quizás mucha gente no conocía de ti, de tu historia, de cómo empezaste a vivir tu proceso. Y siento que eso abre muchas puertas para muchas personas para que puedan irse encontrando también. Eh, y finalmente, eh, nos desviamos del tema, pero me encantó. O sea, creo que fue la mejor elección para el día de hoy, así pero perfecto. Eh, ¿Cómo creéis que podríamos, cómo responderlo cuando no sabes cómo? Ah, el llamado se refiere quizás al llamado como de lo masculino. Me tinca, ¿o no? Sí. ¿Queréis responder, Caro, Mm, antes de finalizar? Que heavy la pregunta igual, ¿cómo responderlo cuando no sabes cómo? Lo que pasa es que hay una dimensión del masculino que tiene que ver con el desempeño y que siente que necesita performar bien, desempeñarse bien. Eso, y por ejemplo, la manera más obvia en que uno ve eso es en el sexo, ¿no? Muchas veces hay problemas Mm, de erección y todo es que el hombre está pensando mucho en el desempeño, ¿ya? Entonces está claro. muy en la mente, y eso en la vida también. Tengo que ser exitoso, me tiene que ir bien. ¿Cómo hago para quedar bien, para que el mundo me vea bien? Porque como el hombre es Trabajo, mantener la familia. orientado afuera, ¿no es cierto? Como el pene, que es penetrante, sí, hombres, ujú, es hacia afuera, Ujú, busca mucho el desempeño en términos de la competencia, que es la programación que tiene el masculino, el condicionamiento. claro. Entonces, descondicionar la competencia y reconocer de que no hay una manera correcta de hacerlo como para competir con alguien o para figurar de alguna Ujú, manera o para ser aceptado, sino que es que la manera correcta es que tú seas tú. Y nadie en el mundo sabe hacer eso, solo tú, porque tú vienes con tu programa álmico y tu diseño para ser tú, nadie más lo tiene, tú lo traes dentro de ti. Entonces, el cómo ser ese hombre, cómo responder el llamado, primero en tu corazón. Tú lo sientes y si mm, sientes que te estás impulsando a ser un mejor hombre y quieres como profundamente sentir que perteneces al mundo y quieres estar enraizado al mundo y ocupar tu lugar armonioso, bello, para contribuir al planeta y a la humanidad, es el llamado del masculino y basta con que tú en tu interior vayas al corazón y digas, sí,
estoy presente. Ese es como el karma que se está sanando más profundo, que uno lo mira, por ejemplo, en la figura del padre, padre ausente, ¿cierto? Es el karma. Justo iba a decir eso. Ese es el karma El tema de masculino, Carlos porque una de las es como, dimensiones del masculino, las cualidades del masculino de Shiva, tiene que ver con la presencia, con aquí mm, estoy presente, me hago presente, I show up, estoy aquí, estoy presente. Entonces, cuando un hombre dice, me hago cargo de mí, estoy presente, todavía no tengo idea cómo, pero ya no importa, para eso tengo una mente masculina pragmática, ya voy a aprender. Por eso es que él pregunta cómo, ¿no es cierto? Porque es su masculino, que está diciendo, ¿y cómo lo hago? Dame las tres estrategias, paso uno, paso dos, paso tres, que es muy natural. ¿Ya? claro, Pero antes de eso es, digo sí, digo sí y me hago presente. And I show up. Y en el mm, momento cuando tú te das cuenta de qué necesita tu entorno de ti, el cómo tú apareces, el tipo de acciones que vas a ejercer, el hacer, va a estar al servicio de tu propósito y tu propósito tiene que ver con lo que tú has visto que en tu vida faltó, con los dolores en tu vida, con lo que tú ves que está faltando en el mundo, en que tú sientes que tú puedes ser un aporte. Y eso no es solamente un gran totalmente. proyecto, basta con tu ser, ¿no es cierto? El Basta con estar que, presente, ya, el decir estar presente ya va a reconectar también. claro, ujú, Es no salir muy corriendo a una potente. relación, hacerte cargo de lo que sientes, enfrentar tus miedos, ser capaz de comunicar lo que te está pasando, de Mm, tomar las decisiones a conciencia de que has hecho un proceso interno de enfrentarte con tu sombra, con las dimensiones que no te gustan, de confrontarte a ti mismo con amor y de hacerte presente y sostener el espacio para lo que sientes y lo que te pasa. Esa es la manera más potente de decir estoy respondiendo al llamado, estoy haciéndome presente. Y en lugar de salir corriendo y huir o tratar de esconderme en alguna máscara de exitismo o tratar de decir no, no, yo no sirvo para eso y evadir la responsabilidad de hacerme ahí, presente, es decir, aquí estoy presente, estoy al servicio. Ya me dirán cómo. Si yo me conozco bien a mí, sé en qué soy bueno, sé cómo puedo servir, entonces cuando algo pase, yo voy a sentir, aquí estoy yo, mira, yo vengo a ofrecer aquí mi corazón, esto es lo que puedo ofrecer yo. Y yo además sé esto, vengo a ofrecer además mi parte pragmática, muy masculina. Yo sé hacer claro. esto y lo vas a escuchar. Van a haber muchos llamados. Así que bueno, espero que ahí Ay, me da ya, respuesta. por Dios. Yo creo que es un tema que uno podría hablar toda la noche realmente, esto como más allá de lo femenino y masculino, tomar decisiones conscientes, empezar a hacer países seamos vulnerables, a ser compasivos con ambas partes, polaridades de nosotros como humanos, como amar a esta parte femenina, amar a esta parte masculina, ser compasivo con las experiencias que hemos vivido, con lo que hemos sido y con lo que fuimos y cuando no estuvimos conectados y cuando hemos estado conectados. Entonces, de verdad, eso, como el mensaje a ser más conscientes y a reconectar y reconectando, que va a ser esta serie de live que voy a estar haciendo. Gracias, Caro, por tu sabiduría, por tu buena onda, por tu historia, por alentar también a todos a encontrar un poco el propósito. Eh, Siento que fue muy nutritivo. Gracias a ti también, hermosa, por invitarme, por seguir tu propósito y estar siguiendo tu corazón, porque esto lo estás haciendo porque sigues a tu propósito y a tu corazón. Entonces te agradezco. Todas Totalmente. las personas que están teniendo el valor de seguir a su corazón y su propósito, están gestando la nueva humanidad. Así que te honro, te aprecio, te agradezco y todas las personas que estuvieron aquí presentes también son siempre bienvenidos en mi Y, corazón. Pásense por aquí, por mi cuenta y por la de Espacio Rey, se va a estar compartiendo cosas bonitas. Aquí estamos y para ustedes. un abrazo a todos y muchas gracias. Así que eso, un besito, Caro.
Buenas Ahí noches. nos estamos viendo. Buenas noches, Todos que los estén amo súper bien. infinito. Besitos. Chao, chao. Amor, chao, chao.